¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo a todas y a todos los que nos ven en este momento, al Partido Morena, a sus integrantes, al presidente López Obrador, que me imagino vivirá circunstancias difíciles como las de todo gobernante. El, el, el panel, la reunión a la que me han invitado se titula Los retos del postneoliberalismo. Y entonces, bueno, quisiera un poco referir a ese tema, porque de entrada la palabra, que ya tiene dos prefijos, post y neo, designando algo sobre el liberalismo, ya indica post-neoliberalismo que no tenemos una idea muy clara de cómo llamar lo que puede venir, porque eso tendría un nombre, no una palabra con dos prefijos. Y en esa medida, pues eso que está por venir indudablemente es difuso, indudablemente marca unas tendencias que pueden ser incluso profundamente contradictorias en la realidad de hoy. Es en el presente que podríamos descubrir algunas tendencias hacia adelante, hacia el futuro de la humanidad en las próximas décadas. Y si me lo permiten, yo creo que realmente el presente nos está literalmente gritando lo que puede suceder. El virus mismo que nos tiene aquí acorralados y que nos hace hacer estos eventos virtuales, el COVID-19, ya es una demostración de algo que está en la base, independientemente del análisis científico sobre el origen del virus. Lo cierto es que de alguna manera la penetración del mercado, la expansión del mercado, que no es más que el reflejo de la expansión de la acumulación del capital, porque hemos separado un poco en este pensamiento contemporáneo la palabra capital de la palabra mercado, y realmente lo que aquí se expande más que el mercado, que en cierta forma vendría a ser pasivo, es el capital, como una relación social de producción. Esa expansión acumulada del capital ha entrado de tal manera dentro de la naturaleza que desata los virus, es decir, desata la muerte. Si este mismo análisis lo hiciéramos respecto al cambio climático, encontraríamos lo mismo sin que hoy tengamos una evidencia exacta de relación entre el virus y la crisis climática, pero el mecanismo es el mismo. Lo que produce la crisis climática en el mundo de hoy y que puede agudizarse indudablemente hacia mañana es el mismo mecanismo que produce la entrada a la humanidad de una serie de virus, incluido el actual, que en las últimas décadas vienen básicamente a partir de transferencias de ese virus que existiría en algún lugar de la naturaleza vía ganaderías, eso es lo que parece indicar, sea de puerco, sea de pollo, sea de vacas, etcétera. Cada virus va cogiendo un nombre dependiendo de la ganadería. Ganaderías de alta concentración de animales, absolutamente antinaturales, que son imprescindibles para disminuir costos directos del negocio, maximizar por tanto ganancias allí en ese negocio, es decir, acumular capital, pero que en general también son fundamentales para disminuir el valor relativo de la fuerza de trabajo de todo el mundo. Entonces, está en la base misma de la acumulación de capital. Ahora, permítame dejar un poquito el COVID, que es una manifestación apenas, y entrar en un tema todavía más estructurante, me parece a mí, del futuro, la crisis climática. La crisis climática va a ser la madre de muchísimos virus que hoy se encuentran recónditos debajo de los hielos, en lugares aislados por ahora de la humanidad, pero que al cambiar los ciclos del agua de manera sustancial y radical a escala global, pues los van a poner en contacto con la humanidad. Y según los científicos,
es altamente probable que más que los grandes desastres que pueden filmarse al estilo hollywoodiano hoy, de los grandes huracanes, va a ser las causas de la extinción de la vida. Y entonces estamos viviendo en el presente lo que puede ser una tendencia hacia adelante brutal, la extinción de la vida. Y no hablo de milenios. De acuerdo a los científicos, estamos hablando de un siglo, 2 siglos, y a partir de mañana cada vez peor que hoy, y así sucesivamente. Es decir, nuestra vida de ancianos será terrible si es que llegamos a ser ancianos. La vida de nuestros hijos será peor para todas las familias del mundo que la que hemos vivido nosotros. Es una crisis civilizatoria, así la llaman. Y entonces esta tendencia marca unos efectos políticos indudables. Y cada vez más, mientras la palabreja cambio climático era asimilada de manera incluso jocosa en los medios políticos, a mí me correspondió traerla por primera vez a un programa político en Colombia, el de la alcaldía, que llamamos de la Bogotá Humana, y nos miraban como bichos raros. Lo cierto es que va a ir hacia el centro cada vez más como un eje estructurante de la política. Porque de ahí deriva la extinción de la humanidad, así de simple. Y hoy la experiencia humana la ha palpado, la ha tocado, no es solamente un libro o un discurso. El virus ha dado esa oportunidad. En algunas regiones las lluvias, las erosiones, las sequías, los huracanes, etc. Entonces, ¿cómo va a determinar la crisis climática la política? Y ahí podríamos ver algunas tendencias, incluso aún hoy presentes, pero que pueden adquirir unos niveles de dramatismos fundamentales. Una tendencia es la barbarie. El posneoliberalismo puede ser la barbarie. Yo le llamo a eso 1933, un poco parodiando lo que fue ese año en Alemania, ¿cierto? Pero indudablemente no se puede comparar con aquella época, porque hoy podríamos tener barbarias desencadenadas a escala mundial bajo el nombre de democracias o bajo el nombre de liberalismos, bajo el nombre de centros políticos incluso, pero bajo formalidades, digamos, como las elecciones, etcétera, pero brutales. Cuando Trump pone el muro, digamos, que no es el único que habló del muro, ni el primero en construirlo, o la política de campos de concentración para niños inmigrantes, separándolos de sus familias, etcétera, están poniéndonos en la cara 1933. No es la gran noticia para Washington, Nueva York, porque son los inmigrantes, es decir, el éxodo, es decir, los excluidos de los excluidos, las excluidas. Pero ya denota lo que está pasando. Lo mismo podríamos verlo en Europa. Entonces, allí donde nació la palabra democracia, en Grecia, está en el Mediterráneo, muy cerca de allí, la fosa común más grande del planeta Tierra actual. No está en Colombia, no está en México, a pesar de todos los gobiernos genocidas que hemos tenido, no, está en el mar Mediterráneo, cerca donde nació la palabra democracia para la humanidad. Yo creo que esa paradoja es sintomática, es decir, ¿por qué? Porque se ahoga la gente por miles. ¿Por qué? Porque tratan de escapar de las guerras del petróleo, y el petróleo es la causa fundamental de la crisis climática, y porque tratan de escapar de la sed, del hambre, de la desertización que va hacia el sur. Y entonces millones y millones de personas, sobre todo de color negro, tratan de cruzar para Europa. Y entonces en Europa los esperan los campos de concentración, los nidos de ametralladoras, y habrá políticas peores cada vez más. Lo mismo en la frontera de Estados Unidos con México, centroamericanos caminando por miles y mexicanos para cruzar ese muro, y lo esperan los nidos de ametralladoras. Es 1933, pero a escala global. Y son gobiernos de ese estilo, pero
con unas tecnologías, una capacidad de muerte industrial, como llamaban en esa época, poderosísima. Estamos en la barbarie, la democracia muere en medio de la crisis climática. Y esta es una tendencia. Hay otra tendencia que podríamos ver, pero muy balbuciante, muy débil en la actualidad. Le podríamos llamar las de las resistencias, las de organizaciones sociales fundamentalmente, que indígenas en Norteamérica, indígenas en Colombia, comunidades campesinas, mundos agrarios que se resisten a que tengan que explotar petróleo en sus tierras y acabar con el agua a través del fracking, etcétera. Pero resistencias en todo el mundo que empiezan a mostrar que la humanidad no se quiere dejar matar, que la humanidad no se va a dejar extinguir, que el instinto de conservación de todos y todas nosotros, animal, va a florecer, así de simple. Y eso se va a manifestar en la humanidad a partir de acción política también, de movilización. Lo estamos también percibiendo en este siglo. El que este proyecto neoliberal, no le pongo el nombre de pos, no haya podido, a pesar de dar golpes de Estado y de ganar elecciones en América del Sur, en América Latina en general, no haya podido consolidarse. Ha sido como flor de un día, en alguna parte meses, en otros años, pero ha venido saliendo. Indica que no tiene ya esa élite que manejó ese régimen neoliberal, que es un régimen de regulación del capitalismo. No se puede pensar que si se quita el neoliberalismo, se quita el capitalismo. Es una fase de ese capitalismo, el contemporáneo. No es capaz ya de regir el mundo, no es capaz de gobernar. Eso lo vemos en nuestros países. Y van surgiendo entonces de nuevo una serie de victorias populares o democráticas aquí y allá, sin mayor articulación y sin mayor perspectiva global, que es lo que me preocupa a mí. Porque podemos repetir la agenda del progresismo que triunfó hace unas décadas en América Latina y casi la cubrió toda, ¿no? Podemos repetir esa agenda, pero si miramos un vistazo general sobre esos 30 años, 20 años que comienzan con Chávez en Venezuela, son modelos económicos de distribución de riqueza relativamente exitosos en unas partes más que en otras. No cambian los regímenes de producción y, lo que más me preocupa, se asientan sobre la extracción. Petróleo, carbón, gas, dele que te dele. Llegamos a tener una época de oro debido al precio internacional altísimo que dependió de China, pero también de Chávez, que reorganizó todo el tema de la OPEP, le dio mucha fuerza. Y vivimos una época de redistribución de riqueza y disminución de la pobreza, pero se acabó. Y este COVID sí que la mandó al carajo, porque esos precios de esas materias primas se desplomaron. Viene una crisis, Colombia la vive profundamente, y a mí me parece que una tendencia democrática dentro de este mundo va a ser, y dentro de América Latina, la que pueda plantear con mucha profundidad la salida del extractivismo, la salida del capitalismo fósil, y aquí sí que hay una gran discusión, incluso teórica, porque entonces puede haber un capitalismo no fósil, es decir, que no use petróleo, carbón, etcétera. En teoría uno se lo podría imaginar, pero en la práctica los tiempos de la extinción de la humanidad podrían coincidir con los tiempos en que un capital anárquico, desde casi su origen, pueda establecer el cambio de sistemas energéticos, etcétera, y de materias primas del volumen que se necesita para dejar de usar petróleo, carbón y gas en todo el planeta. Es una pregunta que queda ahí. Porque si el capital no es capaz, o hay extinción de la humanidad, o hay superación del capital, no del neoliberalismo en sí mismo. Y esto pues abre toda una, porque entonces, ¿qué sigue?
En mi opinión, lo que sigue no es repetir dogmas del pasado, digamos, nostalgias del pasado. La historia no se repite. Lo que sigue desde un punto de vista democrático tendría que pasar por la articulación de las fuerzas sociales del mundo, por esas resistencias que hoy vemos articuladas en una sola voz alrededor de la superación del problema de la crisis climática, que puede implicar la superación del capital, bajo formas de producción y de consumo completamente impensadas antes, en mi opinión. Se puede coger, obviamente, acervos teóricos y experiencias del pasado, pero la humanidad nunca se planteó este problema delante. Alguna vez Marx sí dijo que el capital podía destruir sus fuentes, las fuentes de riqueza, que era la naturaleza y el ser humano, lo dijo. Él hubiera podido entrar en estas dinámicas un poco más profundas, pero la vida no le alcanzó y la época tampoco era propia para esto, pero digamos, sí alcanzó a dimensionar lo que podría ser un homicidio. Y hoy lo estamos viviendo. Entonces, las tendencias del progresismo latinoamericano, que es donde nos corresponde actuar y vivir, tienen que juntarse alrededor de este tema. Yo he escuchado pues, a Pepe, que está aquí presente, en discursos a López Obrador, no lo conozco personalmente. He discutido este asunto con Rafael Correa directamente. Y hay, claro, hay un pragmatismo en relación a que, bueno, y entonces cómo se sustituye el petróleo y cuánto nos da de reservas y eso cómo impacta si no lo tenemos. Y entonces cómo de la noche a la mañana vamos a tener formas diferentes de producción, etcétera. Hay un pragmatismo que nos lleva a repetir un camino que es fácil, extraer rentas del mundo por petróleo y carbón, el camino de Venezuela. Pero yo pienso que el contexto, eso nos llevaría rápidamente a una crisis política a todos y a todas, al progresismo latinoamericano. Yo creo que tenemos que explorar un nuevo camino y solo avanzaría porque pues, puede quedar uno en el papel de pitoniza, muy respetable y tal, pero no es propiamente lo que puede ayudarnos a conducir sociedades. Es el ejemplo entre América Latina y el sudeste asiático. A mí me parece que es bueno compararlo. Sudeste asiático desarrollista, depredador, profundamente depredador, indudablemente. De hecho, China viene a ser hoy con Estados Unidos los mayores responsables de la crisis climática. Pero me parece que hay unos elementos que nos deberían servir. Indudablemente el sudeste asiático ha tenido mejores mecanismos de planificación pública. Ellos no se olvidaron de la palabra plan, planificar. En cambio, América Latina barrió completamente eso. Hoy necesitamos planificar el tránsito de una economía productiva. Dos, el sudeste asiático, si uno lo mira en las últimas 4 o 5 décadas más o menos, hizo énfasis de entrada en reformas agrarias. Tanto los comunistas de China como los anticomunistas de Taiwán, los comunistas de Corea del Norte como los anticomunistas de Corea del Sur, los japoneses, etcétera, todos hicieron profundas reformas agrarias. Abandonaron completamente el mundo premoderno, feudal. En América Latina sigue. Y hablo por Colombia, obviamente todo tiene su diversidad. Colombia tiene un régimen de tierra feudal y violento, que mata campesinos y por millones los desplaza. Y el segundo gran elemento que me parece sustancial de lo que ha pasado en el sudeste asiático es la prioridad en la educación, porque se ligó el saber a algo que le es absolutamente consustancial y del que es necesario, que es la producción agraria, industrial, me parece, y capitalista, y lo de Chile pues es difícil de definirlo, pero digamos, esos son dos elementos, reforma agraria y saber generalizado en la sociedad. Corea del Sur era más pobre que Colombia cuando yo era un niño.
y miraba las estadísticas del Producto Nacional Bruto y era mucho más pobre. Hoy está lejos de nosotros por delante. Toda su juventud tiene la posibilidad de la educación superior. Y sobre la base de esos saberes, ellos desarrollaron su agricultura, su agroindustria y su industria, y al punto de que muchas ramas están hoy en la vanguardia tecnológica del mundo, y al punto de que los mismos chinos pues están a punto de sobrepasar a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Ahora, yo sé que no podemos ir concluyendo para vale. darle paso al... Un minuto, por favor. Yo sé que no se puede reproducir esa historia porque correspondía a otra época, pero me parece que los dos valores, que es reforma agraria y sociedad del conocimiento, pero ahora construidos alrededor de una agricultura y una industria y una producción que tiene que entenderse con la naturaleza para no producir la crisis climática, es decir, descarbonizada, nos podría dar un ejemplo. Y obviamente una transición hacia allá. Es decir, una capacidad de gobernar América Latina para los problemas del presente y del futuro, y no para repetir historias. Y dejo este tema como los retos, porque ese era el nombre de los retos hacia adelante de eso que ustedes llaman post-neoliberalismo, y que hay que ponerle un nombre. Gracias, muy amables. Muchas gracias, compañero Gustavo Petro. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia y le agradecemos por haberse dado el tiempo. Sabemos que anda en gira y anda en varias actividades. A continuación, y bueno, durante la actividad tenemos varias sorpresas. Esta es otra más de las sorpresas. El vicepresidente del gobierno español, compañero Pablo Iglesias. Hola a todos y a todas, es un honor enviar desde España un abrazo enorme a Andrés Manuel, a todos los compañeros y compañeras de Morena. Desde España vemos con muchísimo interés su proceso y es un orgullo poder compartir con ustedes este segundo aniversario de un enorme éxito electoral que es de México, que es de América Latina y que es de todos los demócratas. Seguimos con mucho interés los resultados de su cuarta transformación. Creo que la llegada de Morena al gobierno, como la llegada de Podemos al gobierno de coalición en España, expresa un auge del empuje popular hacia la justicia social, abre enormes oportunidades para los pueblos de América Latina y también para los pueblos de España para trabajar juntos en una dirección democrática. Tenemos muchos retos que afrontar todos y todas juntos. Ojalá pueda visitarles pronto en México. Un abrazo enorme, compañeros y compañeras. Muy bien. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la participación de Piedad Córdoba desde Colombia. Ella es miembro del Partido Liberal y líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI. Permítanos en estos momentos tomar un paréntesis para cumplirle a nuestros patrocinadores y regresaremos a este evento a 2 años de la llegada de la Cuarta Transformación, un evento en el que